tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos. Hoy es 15 Así es, de octubre de noviembre del año 2017. 15 de noviembre del 2017. La noticia más interesante a nivel internacional, porque tengo otra nacional bastante buena. Sí, porque estuve leyendo sobre Nibiru, ¿oíste? Vengo mejor preparado que ayer. Es sobre Robert Mugabe, un héroe nacional de Rodesia. Zimbabue, Rodesia, ¿verdad? Se le comparó en su momento con el del África del Sur, con Mandela. La gran diferencia entre Robert Mugabe y Mandela es que Mandela se fue, entregó el poder, cumplió su mandato, cumplió su compromiso después de 22 años preso, en que se negó a recibir a la reina Isabel, que lo quiso visitar en la cárcel, y realmente constituyó una figura una figura grandiosa en el mundo. Mugabe no, Mugabe se quedó, y a sus 93 años, siendo héroe nacional, se le respetó, pero quiso poner a su mujer. O sea, quita al vicepresidente que tenía y quiere hacer lo mismo que están haciendo otros. Y entonces la mujer hereda para heredar el poder. Pero la personalidad de Robert Mugabe, a pesar que se le atribuyen crímenes y una serie de hechos para conservar el poder, porque el poder realmente parece que embeleza demasiado, se le puede comparar con Sukarno en Indonesia. Sukarno es el héroe nacional de Indonesia, pero de repente Sukarno, y han visto a la izquierda como un trampolín para mantenerse en el poder, quiso aliarse y se reforzó con el Partido Comunista Pro-Chino de la época. Era la época de Mao Zedong, y mandó a matar a todos los comunistas que no eran pro-Pekín, y quiso dar el gran golpe, un autogolpe, y proclamarse presidente vitalicio, como hizo François Duvalier. Apareció un general Suharto, lo dejó de presidente, pero lo despojó completamente del poder. En el caso de Mugabe parece que él está pidiendo asilo ya en África del Sur, o sea, salirse ya de Zimbabue, trasladarse a América del Sur, que se le ofreció a Somoza en su momento también, que se fuera a África del Sur. Somoza quiso quedarse aquí en estos países y lo asesinaron en Paraguay, un tema bastante ya conocido para volverlo a repetir. Pero en el caso de Mugabe parece que ya anciano como está, a los 93 años, quiso retener el poder a través de su mujer, y ahí están los resultados. En el caso de China, la que mandó siempre fue ya estaba muy viejito Mao, fue Madame Jinping. En cuanto Mao se murió, la metieron presa y la condenaron a muerte a ella y a la banda de los cuatro. Al final la liberaron, pero la mandaron a matar a donde se había ido ella después que la liberaron, porque alegó que tenía cáncer. Imelda Marcos, en Filipinas, era la que verdaderamente mandaba en Filipinas. Ya estaba muy viejo el dictador. En cuanto se murió el dictador, Imelda tuvo que abandonar el poder, pero es muy interesante. Imelda hoy en día es diputada, volvió. Sí. Después de su asilo, se fue a las elecciones, quiso ser presidenta, no pudo, pero es diputada. O sea, son los gajes que es el poder. Aquí en América Latina, la señora Bachelet se fue, y en su primer mandato, como en todas las cosas, la primera edición es buena, pero las que vienen después no. Por eso en mi libro yo quiero insertar la segunda edición en el mismo libro. El segundo mandato de la señora Bachelet ha sido un fiasco, de tal manera que en Chile, donde verdaderamente hay democracia y hay votaciones y elecciones, su partido tiende a ser derrotado en las próximas elecciones. Pero he querido dar un panorama en el mundo
de la figura de Robert Mugabe. En Rumania lo que pasó, pues, Sí, que es de todo conocido. terrible. Bueno, hay que recordar que en los finales de los años 70, Y en Italia el duce Espérate, colgado que junto con su mujer. te fuiste muy largo ya, ¿verdad? Porque hay que contextualizar lo de Robert Mugabe. En los años 70 y sobre todo los 80, además de los movimientos guerrilleros en América Latina, con Cuba, que ya había ganado en 59, y Nicaragua, que se convertía en la primera guerrilla triunfante de América Latina, en África fueron los movimientos anticolonialistas. Y África estalló por todos lados. Inclusive el Che se va para allá buscando liberar a algunos países del colonialismo. Los cubanos se meten en sitios como Angola, en fin. Robert Mugabe pertenece a esa generación de héroes africanos que liberaron a sus países del colonialismo europeo, porque efectivamente había colonialismo, pues había ocupación, y no habían querido hasta entonces soltar las riendas del poder. Sudáfrica es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Robert Mugabe se convierte en un héroe nacional, y no quiero compararlo con Nicaragua, pues, pero conocemos la imagen, ¿no? Entra un hombre con una oratoria espectacular, comienza a construir un país independiente, o sea, el fundador de la independencia de Zimbabue. Y a matar blancos. Exactamente, y comienza una era represiva en la que primero, como una condición, digamos, para satisfacer la sed de justicia y de venganza, inclusive de la gente de Zimbabue. Pero así poco a poco se queda 37 años hasta el día de hoy. 37 años en el poder. ¿Cómo se mantuvo en el poder? Siendo un gobernante desastroso en el manejo económico. Pero fraudulento en las elecciones. Exactamente, porque se mantuvo haciendo fraude electoral, aplastando a sus enemigos, usando al ejército y la policía para crímenes políticos. Es decir, Alan, Robert Mugabe no fue la joya después, la imagen que todos tienen de un colonialista, de un anticolonialista y un independentista, como lo fue, algo que no se le puede negar. Lo que sí es cuestionable es todo lo que hizo para quedarse 37 años en el poder con un país que todavía sigue empobrecido. Ahora, la información del día de hoy es que Mugabe el ejército intervino, lo tomaron con todo y su familia y lo tienen bien, no lo han tocado. Él se comunicó con el presidente de Sudáfrica, que la antigua metrópoli, y les dijo que estaba bien, pero que no sabía exactamente qué hacer. El ejército al principio negó el golpe de Estado, después dijeron que sí, era un golpe de Estado. Un vocero militar dijo que estaban combatiendo una rebelión. Todavía hay mucho que aclarar. Pero el punto es que todo el mundo dice que hasta aquí llegó Robert Mugabe. Entonces las grandes preguntas, ¿por qué? ¿Por qué se le levanta el ejército después de 37 años? Pues la explicación que hoy tienen todas las agencias, y habría que esperar un poco más de información, es que él sacó de línea a su vicepresidente porque es el que aparentemente era la figura más popular y probablemente el relevo de él, y puso a su esposa, la primera dama, se llama Grace Mugabe, mucho más joven que él. Y eso parece que hizo saltar todo, porque sobre todo la paciencia de los militares. Recordemos, 37 años después, tener 2 o 3 generaciones de militares nuevas, Alan, que nacen en otro contexto, pues. Es como hoy en día los jóvenes de la juventud sandinista no tienen ni la menor idea de lo que es enfrentarse a una dictadura como la de Somoza, la de que era arriesgar la vida por Somoza, contra Somoza, o bien pelear una guerrilla. La juventud militar todavía Mugabe seguía manteniendo a los viejos militares en el poder, pero la generación llegó.
y le dio el golpe porque dijeron, bueno, si él se quedó 37 años va a seguir mandando hasta su muerte, pero con su esposa, que es mucho más joven. Entonces dijeron, se acabó, fin, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa, estamos esperando más información sobre esto. Pero de una figura, Alan, que se considera un héroe nacional y una figura africana, es inevitable, pues. Muy querido por el presidente Daniel Ortega, siempre lo felicitaba, le saludaba a su cumpleaños. Hoy en día probablemente se va a convertir en una figura en la que van a empezar a sacarle todo, como aquí nomás está ocurriendo en Ecuador con el presidente y todo lo que le van a sacar a Blas. Blas ya está preso, un juez ordenó mantenerlo en su casa, pues está preso y abrir juicio. Lo que va a salir ahí es cualquier cantidad de chanchadas, ¿viste? Javier, hay otro tema que yo quería tocar y lo toqué en la mañana y lo quiero ratificar. Bolaños anuncia que va a sacar más corrupción de Alemán. Para mí, Bolaños siempre fue un mediocre, enano de tamaño y enano mental. Que no me venga a decir Bolaños que va a denunciar corrupción y no voy a ser abogado de Arnoldo porque además de mentiroso es burlesco. Que revisen la página de la PGR. Si hay una página que a mí me gusta es la de la PGR y por muchas razones. Todos los ministros de Bolaños tienen glosa. Sí. Ahí hay recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia para que no los enjuiciaran. Y por una generosidad de Daniel o por un convenio, no fueron enjuiciados porque Daniel no puso el espejo retrovisor que puso él. Entonces, que no me venga con el cuento que va a denunciar corrupción. Entonces, me consta, yo lo vi en la oficina de Óscar Moreira, donde llegaba 3 reales, de los reales que repartía Arnoldo a todos los ministros de su gabinete. 42 y es o no es corrupción eso, que no me venga con ese cuento. Eran $42,000 ¿verdad? mensuales. Mira, Javier, desgraciadamente en América Latina, ahí vemos otro traidor que es el de las silla de ruedas ahora. Porque si llegó a presidente se lo debe al que está dando clase en Bélgica. No estoy justificando, tampoco no soy abogado de Correa como no soy de Alemán. De Gil González para acá, cuando Nicaragua viene, muy simpático, el diálogo ese yo nunca lo he creído, muy Vivian, y se amarra con Gil González. Y aparece un indio arrecho, como siempre, dirían, ahí lo mataron, y lo mataron entre los dos. Eso es corrupción. Claro. Y entonces vino el otro y se bautizó y mandó a bautizar a toda su tribu allá en Rivas y se hicieron cristianos porque le convenía. El otro no aceptó. Y pasamos al siglo XVIII, para no hablar de más allá, porque hace un momento me dijiste, te fuiste muy atrás cuando hablé del Duce. Es que ahí iba por la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y entonces aparecen los liberales de aquella época, que ellos tienen se me escapa el nombre ahorita, un prócer de los liberales, y se va a traer a William Walker. Paga para que venga Walker. Eso es corrupción. Para que no sigamos con el cuento de este viejo que vive empecinado con este ex gordo, ¿verdad?, del asunto de la corrupción. Ha hecho una banderita y un negocio. Y entramos al siglo XX con Zelaya. Y contaba yo una anécdota de un señor que amarraba el caballo, un empleado de él, enfrente de la presidencia. Y esa Zelaya quedaba viendo el caballo y le decía, me gusta ese caballo, le decía. Se lo dijo 3 veces. El empleado le cuenta al patrón y entonces le dice, porque es mejor así, dígale al general Zelaya que le regaló el caballo. Nada más. Y entramos a la lucha famosa de los 2 liberales, Sandino y Somoza. Y el uno viene y se vuela al otro, eso es corrupción también. Claro.
Y entramos a Leonardo Argüello, que lo encajan por un fraude y traiciona a Somoza. También esa es corrupción. Claro. Y entramos, después de eso, al pacto Agüero-Somoza. Y a Agüero le gusta andar con una pitoreta. Así como anda la Minta, nada más que la Minta andaba más carros que anda más carros que Daniel. O este gordo que está en el Consejo Electoral, que quién le va a hacer nada a ese gordo, anda más carros que Daniel. Eso es corrupción también, que los andan cuidando, pero no es para tanto. Entonces, que no me venga con el cuento que va a denunciar corrupción, porque le conozco bien la historia. Porque yo no soy periodista de ahora, soy periodista de hace rato. Igual que vos, tenemos la misma, un mes adelantado yo a vos, Javier. Ahí están todos sus funcionarios con glosas, las tiene Hernán. Los otros recurrieron de amparo. Y los otros están en Miami porque aquí tendrían que entregar cuentas. Esa es la realidad de todo esto. No, o sea, este es un zángano, este viejo. Hay algo más y realmente, Alan, que tenemos que decir de Enrique Bolaños. Realmente es la figura más inapropiada para hablar de honestidad. El presidente Bolaños utilizó su posición de poder, siendo vicepresidente de la República y siendo después presidente, para darse lo que ningún nicaragüense se había dado hasta entonces. Hay dos personas que realmente cometieron este delito, que es corrupción también, que es tráfico de influencia y usar una posición de poder para beneficiarse, que es Jaime Morales Carazo. Todos sabemos que a Enrique Bolaños le confiscaron sus propiedades, sus algodonales. Él tenía una flota de avionetas que no sabemos en qué estado se encuentran. Pero siendo vicepresidente, él consigue que el presidente Daniel Ortega, que el presidente Arnoldo Alemán, le indemnice sus propiedades como que hubieran estado nuevecitas. No con bono. No, fue pago en efectivo. En efectivo. Inclusive ahí tengo, y lo voy a sacar el expediente, de cuando se hizo indemnizar los aviones dromedarios fumigadores de su finca, ¿verdad? Cobró 25 avionetas que no tenía. Entonces no tiene moral, es un presidente corrupto porque utilizó su poder y su posición de poder para hacerse pagar lo que no tenía que haberle pagado. Y recuerden que estas cosas salen de los impuestos de los nicaragüenses. Pero además el presidente Enrique Bolaños no puede hablar de respeto a la Constitución, de honestidad. Él cerró trinchera de la noticia. La Constitución dice que está prohibido cerrar un medio de comunicación y que estaba prohibido secuestrar las maquinarias, y el presidente Enrique Bolaños, insisto, no solo cerró trinchera, sino que secuestró las máquinas e inventó un montón de mentiras sobre nuestra empresa. Pero además, como vos decís, ahí hay un detalle más. Su ministro preferido, que era Pedro Carretón, pues, Pedro Solórzano, Alan, tiene el récord nacional de un ministro con causas pendientes en la Contraloría por corrupción. No hay otro, tiene más de 23 causas que le abrió la Contraloría y que están pendientes. Y algunas creo que no se puede alegar de que han prescrito, porque no, pues. La misma Procuraduría de la República, al publicar el listado de los que tienen glosas pendientes de pagar, millonadas y juicios pendientes, con ese solo recordatorio hace que los casos no puedan prescribir. Pero bueno, esta es otra historia. Entonces, a mí me parece, Javier, que ha sido generoso Daniel, no abriéndole juicio. Es que ese fue un pacto. Bueno, pero se cumplió, Javier. Este viejo sinvergüenza no cumplió nada. No. Este es un sinvergüenza, Javier.
que desgraciadamente llegó a la presidencia de Nicaragua. Es que por eso decía yo que no me venga con esos cuentos, que yo lo vi de Óscar Moreira. Y Óscar Moreira repartía plata ahí a los ministros y les recompensaba el sueldo. Y lo estoy diciendo porque yo fui funcionario y nunca fui donde Óscar Moreira a traer un peso como compensación de pago de salario. Sencillamente así, o sea, con toda la boca. Cuando llega desgraciado donde Alemán y lo pone Alemán a hacer nada en la alcaldía de Managua y le receta un buen salario. Yo lo que estoy en esas cosas, o sea, no se puede vender santidad cuando usted es sinvergüenza, Javier. Totalmente. Y este es un sinvergüenza. A ver, la amistad entre los dos, siendo él un conservador y Alemán un liberal en los años 80, surge cuando todos los del COSEP huyen. Y los únicos que se quedan en la milpa son Bolaños como presidente del COSEP, que tenía el récord de 7 años consecutivos hasta que llegó Chanito. Y Arnoldo, vicepresidente de UPANIC. Y vicepresidente de UPANIC y presidente de los cafetaleros. Alemán fue 2 veces a la cárcel en los años 80 precisamente por su oposición, Bolaños nunca. Pero aún así no se le puede negar de que era la voz que representaba este sector. Luego, cuando pierde el Daniel Ortega el poder y ya lo decía vos, Alemán consigue la alcaldía, porque en ese momento no se elegían alcaldes, sino que se elegían concejales, y los concejales votaron a favor de él. En ese momento Bolaños llega a donde Alemán y le dice que no tiene trabajo, que necesita ingreso, y Alemán lo pone a modernizar lo que en ese momento comenzaban a hacer los CONMEMA, pues, las administraciones de los mercados y los distritos. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál fue la labor de Bolaños? Pues ir a instalar una computadora y entrenar a una persona para que empezara a llevar registro. Eso fue su gran trabajo, por el que ganaba más de $5,000. Y hay otros que también recibían pago. Pero eso que vos decís de los $42,000 mensuales, eso es cierto, porque además de su salario que él sacaba en planilla, él se recetaba otros $10,000 de esos $40,000, que además recibían otro prócer de la patria que hoy le gusta dar consejos y que hoy opina y critica, como es el ex canciller Norman Caldera, Porta. De ahí recibía sus $3,000, $4,000 o $5,000 Porta, que estuvo después en INATEC y que llegó horrorizado por la corrupción, siendo que él había recibido durante 4 años consecutivos un salario ilegal. Estuvo también una destacada hoy presidenta que fue de una fundación y que fue hasta candidata presidencial, vicecandidata presidencial, que recibieron de ese fondo. Y que además hubo otros que hoy se beneficiaron de esta situación. Uno de ellos, Abil Ramírez, ¿verdad?, que ahora sigue siendo el faldero del presidente Enrique Bolaños. Alan no puede hablar de pureza, no puede hablar de honestidad, porque si hay algo peor, como decían, como dijo el obispo, el ex obispo de Chontales ya fallecido, peor cosa que corromper el cuerpo es corromper el alma, ¿verdad? Mira, en una ocasión ayer yo platicaba con un pastor protestante, sin menoscabo de que yo soy católico. No voy a renunciar nunca a decir que soy católico, porque soy. Y le preguntaba yo sobre Judas, y me decía él, Judas no se condena, me dice, por el hecho de haber traicionado al Señor. Judas se condena por desleal, por traidor. ¿Por qué llegó a presidente, Javier? Porque Arnoldo es un desclasado. Podrá tener mucha plata, pero nunca, y se lo dije, en aquella época te van a aceptar, porque tú eres chaparro, murruco y negro. Se lo dije, estaba ahí Roberto Sánchez, y se me estoy yendo,
se debe recordar, se lo dije en el Hotel Watergate. Estaba sentado él, cuando le pedí la entrevista, estaba la Mónica Baltodano y Bayardo Arce. Arnoldo invitaba a los tragos. Eran otros tiempos, ¿eh? ¿Por qué lo hizo presidente? Yo lo oí lloriquear ahí en la Hacienda del Chile. Arnoldo, ¿cuándo vas a anunciarlo? Y viene Arnoldo, que siempre se equivoca, y quita al doctor, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Escobar Forno, y dice, va don Enrique, porque es desclasado. Lo vio como gran cosa siempre. Como vio como gran cosa Jaime Morales Carazo, vocero de la Contra. Don Jaime había sido su jefe de él y de la María Dolores ahí en uno de los banquitos, casas de préstamo que tenía el Manic en Indesa. Pero esa es la realidad, Javier, los falsos valores. Y yo le digo una cosa, porque vos decís pacto, yo digo generosidad. Por la generosidad de Daniel Ortega, este viejo sinvergüenza, y tal vez por edad no está preso. Y por la generosidad de Daniel, o procesado, no están presos, ni les han hecho, y no los han presionado por esa glosa que ahí tiene Hernán, y que están en la Contraloría también, y la Corte Suprema, que dejó pasar el tiempo, pero que todavía está vivo, los recursos de amparo de toda su gente. Que no me venga con esos cuentos ni vendiendo santidad, este sinvergüenza, Javier. Y si hay una cosa, he pagado un costo aquí. Aquí no se anunciaron los partidos políticos, con excepción del PVC, que vino a pedir rebaja por un anuncio y que los pusiera en cualquier lado. He pagado caro el costo de mi sinceridad con la gente, y con toda la gana y sin ningún tapujo le digo, este sinvergüenza no tiene nada que decir. Efectivamente, Alan, si hay algo que los liberales, y hablo en términos generales, no solo el Partido Liberal, algo que los liberales le deben restituir a la sociedad es el valor de la lealtad, ¿eh? Porque efectivamente cuando vos ves a un Wilfredo Navarro convertido en un feroz vocero del Frente Sandinista, ahora da la vida por Daniel Bequebabosa, ahora da la vida por el presidente Ortega, el mismo Byron Jerez. Cuando vos lo ves a un Jaime Morales Carazo, a quien le pagan la traición con pensión, con una vicepresidencia y una pensión, realmente uno se pone a pensar ¿qué clase de generación liberal fue esta la que asumió el poder en 1990? Que lo que hemos visto y hoy vemos todavía es la traición como un instrumento para subir al poder o bajarse del poder. Mira, el Partido Liberal se dignifica, Javier, con la posición de Zelaya, que no quería canal. Pero después la traición liberal, por eso es que yo siempre he dicho que no quiero pertenecer a partido, la miramos entre los dos caudillos liberales que había, sí. Y viene el uno y mata al otro para quedar solo él. Porque Sandino no era liberal, nada de comunismo y nada de lo que aquí se habló en los 80, Javier. Aquí ha habido una complicidad también con Bolaños, porque había una intención política que era destruir a Alemania, al Partido Liberal. Eso quedó claro, ¿no? Y hay que ver también, y por qué no reconocerlo, la inteligencia del frente. El presidente Ortega deja de ser malo cuando pacta con Bolaños, que inclusive salieron en cadena nacional, y Daniel Ortega con tono de burla le dice, aquí le ofrezco la pluma, le ofrezco el olivo de la paz, y firma un acuerdo en que Daniel Ortega en que el presidente Ortega le permite a Bolaños enviar una ley marco a la Asamblea Nacional para que se suspendieran la aplicación de las reformas constitucionales, cuando ya estaba todo hecho para que se diese un cambio enorme estructuralmente hablando.
Pero no solo eso no fue lo peor que pasó, sino que haberle servido como mesalina la cabeza de su adversario a quien lo hizo vicepresidente primero y después lo hizo presidente. Por eso dejaba la mesa servida. Porque eso es lo que le dice al presidente Ortega. Exactamente, porque desde el punto de vista económico esa ha sido la administración más desastrosa que hemos tenido. Bolaños ni siquiera promedió un 3% de crecimiento en 5 años, ni siquiera 3%. Ni siquiera llegó a tocar un 4 o un 5% como nosotros. Fue desastroso. Entonces, ¿qué mesa servida le iba a dejar? La única mesa servida es: aquí te abro las puertas de la presidencia. Está preso el único que te había ganado en 2 ocasiones y el partido dividido en 4 pedazos. Entonces, esa enseñanza a las nuevas generaciones de que la traición es lo que te da el acceso al poder, creo que es lo más pernicioso en términos morales y políticos que uno puede esperar de un partido. Si vos lo ves, el presidente Ortega se convirtió en una figura dura, despótica, en cierta medida, con sus correligionarios en 1995-96, cuando le intentan quitar el partido. Ya sabemos la historia, se quedó con 8 o 9 diputados y a partir de ahí empezó a construir un nuevo frente. Su disidencia ahí está a un lado, nunca la dejó crecer, y cada vez que la disidencia quiere ir a las calles o hacer algo, los aplasta, ¿verdad? Eso pasa en cualquier parte del mundo y por eso tocábamos hace un rato el tema Mugabe, pero Bolaños de nuevo hoy está siendo aupado por los mismos, Diario La Prensa, La Corporación, Confidencial creo que está ahora aupando este proyecto, y otros que han sido exactamente los mismos que causaron, si se quiere ver desde alguna perspectiva diferente, el ascenso al poder de Ortega. Entonces, Alan, ¿cómo se va a venir a premiar la sinvergüenza de un gobierno cuyo ni un solo de sus funcionarios terminó en la cárcel o procesado? Todos tuvieron aquí un blindaje que les dio el gobierno de Ortega en el año 2006. Ninguno fue a la cárcel, y ahí están un récord nacional. Nunca había habido tantos ministros y presidentes de este autónomo con sanciones y cargos de orden penal y administrativo como esa administración. Por eso yo le recomiendo a la gente, bueno, la Contraloría pues no funciona, ¿verdad? Pero ahí está la página de la PR, ahí están todos ellos. Ahí están todos ellos. Esos son está recordándole Hernán Estrada que está pendiente la cuenta. Es que el frente sabe jugar, Javier. Por un lado, Daniel, ahora, ¿por qué ahora? Daniel los perdone, por otro lado... ¿Por qué crees que ahora sale Bolaños con esto? No sé, este es un hombre con sentimientos perversos, Javier, pero bien cimentados. Fíjate que hay algo que realmente, y voy a hablar de nuevo de corrupción, hay algo que Bolaños debe explicar y ojalá lo sepa explicar en su... Enrique Bolaños recibe de fondos extranjeros y de fondos nacionales $3 millones para su biblioteca virtual. Él quería hacer como en los Estados Unidos, la biblioteca Reagan, que yo la conozco, o la biblioteca Kennedy, un edificio en donde estuvieran las grandes obras de su gobierno, con mucha modernidad. Hombre, misteriosamente desaparecieron los $3 millones. Que nos diga él, o Lincoln Escobar, que fue, o Abil Ramírez, ¿dónde están esos $3 millones que recibió de fondos taiwaneses, de fondos norteamericanos, de unos donantes europeos, y que también sacó del presupuesto de la República de manera ilegal? ¿Dónde están esos $3 millones que él se consiguió ilegalmente, usando su posición de poder para construir su biblioteca? La biblioteca es hoy nada más un sitio en internet donde él ha metido toda la información que tiene a mano, y hoy en día me pregunto por qué hoy sale con un libro que solamente busca reubicar sobre la mesa aspectos que hoy ya están superados, porque
¿Qué más va a decir sobre esta situación? Pues yo lo veo bastante difícil. No sé qué más tenga pues por ahí. Mira, Bolaño me hace recordar a un hombre que yo quise mucho, ya viejito. Él estuvo aquí hasta el final, Ponciano Lombillo. Decía, se puede perdonar al ladrón, al asesino, a cualquiera, menos al desleal. Porque el desleal es capaz de todo, Javier. Y en ese sentido, sí me parece que la posición de Ortega ha sido dura con esa gente porque fueron desleales. Arnoldo es perdonador, Javier. Arnoldo es perdonador. Ahora, si vos te fijas... dentro de esta gleba política vergonzante y que tiene que pasar esta generación, porque repasando mi libro, Javier, son los mismos de hace 26 años. Son los mismos y lo único diferente en términos globales, ¿verdad? Han pasado muchas cosas y se pueden identificar muchos fenómenos dentro de lo que ha ocurrido en política, pero básicamente lo que vos ves es como el presidente Daniel Ortega, que obviamente no necesita de un Wilfredo Navarro, no necesita de un que esté en la Procuraduría de Derechos Humanos, no necesita de esa gente para gobernar o para hacer lo que quiera, pero sí los necesita para restregárselos. Por eso te decía, la pregunta es, ¿por qué ahora? Creo que los usa hábilmente para distraer la atención y para restregarle al liberalismo lo que son sus liberales. Si hoy en día esa presentación de ese libro, pues no sé dónde habrá tomado el dinero, pero yo te aseguro que ahí debe haber manos interesadas en esto, en restregarle a los liberales lo que sus propios liberales han hecho de este partido político y de sus liderazgos. Me imagino que en la primera fila va a estar Wilfredo Navarro. Me supongo que Jaime Morales, va a haber una constelación de estrellas y lógicamente vamos a esperar esa foto porque va a ser interesantísima de ver a todos los que fueron una vez y que terminaron traicionando y que ahora están justamente en la acera de Daniel Ortega, pero no con Daniel Ortega, eso yo creo que nunca lo van a ver. Están a un lado Daniel Ortega y sirviendo los intereses del Frente Sandinista. ¿Tenés correo? Un saludo de José Muñoz, les escucho casi todos los días, muy bien sus comentarios sobre los temas que cubren, bendiciones, saludos y éxito. Y supongo que la gente, ahí hay un segundo, y supongo que las personas, que la gente de Bolaño nos está viendo porque ahí te mandan a invitar también para que vayas a la presentación del libro. Creo que hay una persona que utiliza un nombre ahí que no sé si es real o... Félix Blanco es. Félix Blanco, a lo mejor es seudónimo, a lo mejor existe, o a lo mejor es seudónimo de Enrique Bolaños, te manda a invitar, ¿verdad? Para la presentación del libro. Bueno, el tiempo se dice que José Muñoz dice que tenía interés en leer el libro, ahora perdí el interés. Pues yo creo que uno debe leer. ¿En cuál libro? En el libro de Bolaños. Pero dice que después de escucharte perdió el interés. Muchas gracias. Hay que leerlo. Muchas gracias. Lo que uno debe saber es exactamente a quién está leyendo, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante. Así es. Y gracias a don José, ¿verdad? Y a don Félix Blanco por invitarte, pues. No te olvides. Bueno, hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.
transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua. Radio El Pensamiento, 880 kHz. Y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.